Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la segunda porción de la Torá, con la Parashá Noa. Vamos a estar estudiándola en el libro de Bereshit, Génesis, desde el capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, verso 32. Y dice este subtítulo: El mundo siempre requiere de un justo de la generación. Te hacemos una cordial invitación para que nos acompañes en este estudio y que podamos aprender juntos nuevas cosas que el Todopoderoso quiere revelarnos a cada uno. Acompáñanos. Bienvenidos, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos nuevamente, un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la segunda porción del estudio de la Torá. Hoy vamos a estar estudiando la Parashá Noa o Noé, que se encuentra en el libro de Génesis, y vamos a estar leyendo desde el capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, verso 32. Como siempre, antes de iniciar, hablamos del contexto, de dónde venimos. Como les decía, venimos de iniciar un nuevo ciclo del estudio de la Torá que será por un año completo, donde vamos a estar estudiando semana a semana lo que es la Torá, o conocido como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué fue lo que estudiamos? Bueno, estudiamos la parashá que lleva el nombre del mismo libro, el libro de Bereshit o el libro de Génesis. Y en él pudimos estudiar respecto a la creación del Eterno, la creación de los cielos, de la tierra y todo el orden que el Todopoderoso estableció en ellos, de las grandes lumbreras, del sol, la luna, la creación del hombre y la mujer, la desobediencia. Lastimosamente vimos la desobediencia del hombre, también, ¿verdad? Aquí no está escrito, pero vimos el primer asesinato que se dio en la historia y el anuncio del Mabul, o lo que conocemos como el diluvio universal. Antes de ir al ofrecimiento que hacemos de este estudio, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se encuentran en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom en este momento, y todos aquellos que también nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por su presencia. Queremos dedicar este estudio por la Refuah Shlema, sanidad completa, de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam, para que el Todopoderoso, el Santo y bendito es, en su infinita misericordia, pueda traer Refuah Shlema. También queremos dedicar este estudio por la Refuah Shlema del rabino Isaac Ginsburg Ben Reisel, del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona, hija de doña Marta, de Geisel Álvarez Ferreto, hija de doña Ana Patricia, de Karen Castro, hija de Cecilia, de Fabián Sánchez, hijo de Carolina, y doña Jacinta Sainz, hija de doña Claudia. Que la infinita misericordia del Todopoderoso reciban Refuah Shlema. También que el Todopoderoso, en su infinita misericordia, a cada uno de los que estamos en este momento a través de la aplicación de Zoom en vivo, y a todos aquellos que nos van a ver en diferido, si usted necesita Refuah Shlema, que el Todopoderoso, en su infinita misericordia, traiga sanidad completa para su vida. Amén. Muy bien, vamos a ir al inicio de la lectura, donde estaremos leyendo, ¿verdad? Desde el verso 9. Desde el verso 9, capítulo 6, verso 9. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Elohim y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé: el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. He aquí los destruyo con la tierra.
Hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimentos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y esto es lo que le harás: 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una claraboya al arca y la rematarás a un codo por arriba. Pondrás una puerta en un lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. Y he aquí que yo, sí, yo hago caer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. También harás entrar en el arca 2 de cada ser viviente de toda carne para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil del suelo según su especie. 2 de cada especie irán a ti para que sobrevivan, y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. E hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Elohim, así hizo. Amén, Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Aquí tenemos un pasaje de referencia y dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Porque nos enseña que nosotros tenemos que ser personas proactivas. O sea, cuando nosotros vemos lo que hoy en día está sucediendo en la sociedad, donde vemos una sociedad cada día más alejada del Creador, más alejada del Eterno, donde vemos donde las personas pierden el amor al prójimo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar cómo incentivar, cómo dar un ejemplo a las personas de que hay que hacer lo correcto, de que hay que amar al prójimo, que hay que practicar la justicia. Por eso dice este pasaje, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y así lo hizo Noah. Noah se entregó por completo a la causa del Creador. Tal vez él no sabía lo que iba a hacer. Tal vez él no sabía ni dimensionaba lo que el Todopoderoso le daba o le estaba poniendo en sus manos. Era una obra impresionante. Pero así lo hizo. Como vemos, cuando termina el capítulo, dice que Noé hizo todo lo que el Eterno le pidió que hiciera. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Génesis 18:23, aquí un poco más adelante. Y entonces acercándose a Abraham dijo, ¿destruirás al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí al patriarca, donde empieza a hablar con el Todopoderoso e intercede por esas ciudades, ¿verdad? Que iban a ser destruidas. Y el Todopoderoso, ¿verdad? Vino y escuchó la voz de Abraham. Por lo tanto, Abraham hizo lo que estaba a su alcance. Fue y habló con el Creador y le dijo, perdóname si tal vez estoy hablando lo que no debería de hablar, pero ¿será posible que tú, siendo un Elohim justo, vas a destruir al Rasha, al malvado, juntamente con el Sadik, o al Sadik juntamente con el Rasha, al justo juntamente con el malvado? Y sabemos que el Todopoderoso escuchó al patriarca Abraham. Por lo tanto, lo que esté en nuestro alcance, lo que esté en nuestras manos hacer, lo haremos. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas. Así lo hizo el patriarca, clamó al Todopoderoso. Hoy que vemos una sociedad tan enferma, y no solamente la sociedad, un mundo tan enfermo. Si nosotros no la podemos cambiar, le pedimos al Todopoderoso que Él la cambie, que Él transforme a las personas, que transforme los corazones de las personas. Sabemos que hay que tomar la decisión, que cada persona es la que tiene que tomar la decisión del cambio, pero sabemos que el Todopoderoso puede de alguna forma incentivarles. Recordemos que el Todopoderoso habla de una, dos y de tres maneras. Así que nosotros también tenemos una responsabilidad. Estos son los eventos de Noah. Dice, Noah era un hombre justo. ¿Cómo podemos
ver la justicia a través de la acción. No llamamos a una persona justa porque le dicen, mira, él es el justo. No, vemos a una persona justa a través de sus acciones. Dice que era íntegro, era una persona íntegro porque así caminaba en integridad. Había sido en sus generaciones y dice, y con Elohim se encaminó Noah. O sea, este es uno de esos sadí de la generación. Y el Todopoderoso anda buscando a esos sadik, a esos justos de la generación. ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Qué es justo? Una persona recta, equitativa, ecuánime, firme, razonable. ¿Qué es íntegro? Intachable, honrado, incorruptible, decente, honorable, moral, ético y perfecto. Así era Noé. Así era Noah delante del Todopoderoso. Aquí tenemos un pensamiento judío que dice, quien salva una vida es como si salvara un mundo entero. Quien destruye una vida es como si destruyera un mundo entero. Cuando nosotros hacemos algo por una persona, es como si estuviéramos salvando el mundo. Aquí el Todopoderoso salva a una familia, salva a Noé, a Noah con su familia. Y de esa manera salvó el mundo. Pero también nosotros, si no tenemos la posibilidad de salvar al mundo, podemos salvar a una persona. ¿Cómo podemos salvar a una persona? Hay tantas formas de salvar a una persona. Un abrazo, una palabra de aliento, una mano extendida. Una persona, por ejemplo, que tal vez tiene una gran necesidad y usted le brinda ese apoyo. Tal vez esta persona estaba pensando que tal vez no había salida, pero usted le brindó esa mano amiga en el momento justo y creó esperanza en esa persona. Entonces es maravilloso. Usted salvó esa vida. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos qué hubiese pasado si el Todopoderoso no hubiese guardado la vida de Noah. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que tal vez usted no sabe que le ha tendido la mano, después podrían ser una persona que pueda tenderle la mano no a una, a cientos y a miles, como ha pasado? Personas que tal vez le salvaron la vida a alguien de diferentes formas, como le digo, no necesariamente era que su vida estaba en riesgo, pero tal vez esa persona estaba quebrada por dentro y le tendiste la mano y esa persona salió adelante. Y ha sido de bendición, no solamente para una persona, sino para decenas de ellas. Caín, el primer asesino del mundo, el primer hombre violento que introdujo la violencia a este mundo. Quien destruye una vida es como quien destruyese a la humanidad. Recordamos ese pasaje terrible, ¿verdad? Donde, sí, efectivamente, Caín mató a su propio hermano e introdujo el primer homicidio al mundo. El verso 11, aquí tenemos de Bereshit, dice, la tierra estaba corrompida delante del Eterno y estaba llena de violencia. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que aprendemos de esta palabra? Bueno, tal vez esta palabra le va a sonar familiar y es la palabra en hebreo jamás. Jamás. Jamás significa violencia, injusticia, corrupción o trato cruel en hebreo. ¿Y qué fue lo que pasó en el mundo? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo que el Todopoderoso decidió traer el diluvio universal, el Mabul, para acabar con todo ser viviente, exceptuando el justo de la generación juntamente con su familia? Bueno, había una violencia en el mundo terrible. Ahora, cuando hablamos de violencia, no solamente estamos hablando de la violencia, como vemos esta imagen aquí, una persona golpeando a alguien con un palo, incendios, gente quemando, robando, violaciones, asesinatos. No solamente eso es violencia, corrupción, trato cruel, incluso la violencia, la corrupción que había en el mundo en ese momento era tal que tocó los linderos de los animales y los animales también se corrompieron, como lo vamos a ver más adelante. Pasaje de referencia, Salmo 11:5. El Eterno prueba al justo, pero en cuanto al malvado y al que ama la violencia, su alma le aborrece. Aquí lo tenemos muy claro. Este salmo nos habla perfectamente de lo que el Todopoderoso sintió cuando vio la humanidad, cómo se había tornado una
sociedad, un mundo violento, un mundo que había perdido el respeto por la vida, había perdido el respeto por la propiedad privada, la propiedad ajena. ¿Qué cosas terribles podían estar pasando en ese momento? Y como vemos el Salmo, dice, pero en cuanto al rasha, al malvado, y al que ama la violencia, dice el Todopoderoso que él aborrece a esas almas. Y eso es lo que ocurrió en el mundo. El mundo estaba tan lleno de violencia que el Todopoderoso aborreció a todas esas almas que estaban en violencia en ese momento. Y miró Elohim la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y cuando dice toda carne no solamente se refiere al ser humano, al hombre, también los animales. Y tenemos este pasaje también de Job o Job. Por eso dicen a Elohim, apártate de nosotros que no queremos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué nos aprovechará el que oremos a él? ¿Cuántas personas escuchamos hoy en día hablando de esa manera? Que creen que personas como nosotros somos personas ignorantes, faltos de inteligencia, hasta tontos, por creer en el Creador, por creer en el Eterno. Sí, hay muchas personas que creen eso hoy en día. Si alguien tiene fe, si alguien tiene emuná en el Creador, pues es una persona falto de inteligencia. Pero sabemos que damos gracias al Eterno porque estamos en el camino de Hashem y gracias a todas aquellas personas que también se quieren unir al camino y al servicio del Todopoderoso. Otro pasaje de referencia. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido y serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad. No hay que explicar mucho este pasaje, se explica solo. Tenemos otro pasaje de referencia, Baikra 18:22. Dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Entonces, como les decía, la tierra estaba viviendo una violencia tan terrible, que incluso los animales también se habían corrompido. Así que vimos que el Todopoderoso decidió que tenía que tomar también algunos animalitos que tal vez no se habían corrompido y traerlos también a ellos. Pero todo lo demás se había corrompido y se había llenado de violencia. Teba, el arca, el Todopoderoso le dice a Noah que tendría que ser un arca, una Teba. Él le dio la instrucción, como dice el verso 14, hazte una Teba de madera de gofer, harás aposentos en ella y la calafatearás. O sea, tenían que usar una hebrea especial para evitar que entonces el agua se colara. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Ezequiel 33:11, y un pasaje muy claro que nos enseña que el Todopoderoso no quiere la muerte del impío. ¿Qué es lo que el Todopoderoso quiere? Que se arrepienta de su mal camino. Así está escrito en Ezequiel. No quiero la muerte del que muere, no quiero la muerte del impío. Quiero que se arrepienta de su mal camino y se vuelva a mí. Eso es lo que el Todopoderoso pretende, pero la humanidad en ese momento no quiso escuchar la voz del Creador. Pero estableceré mi pacto contigo y entraréis en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Aquí tenemos otro pasaje de referencia de Barín 13:4. Dice, solamente el eterno tu Elohim, a él debes seguir, a él debes rendir culto, no idolatría, solamente servir al Creador, cumple sus mandamientos y obedécele, sírvele y permanece fiel a él. El Salmo 37:23 nos enseña, dice, el Eterno afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¿Y cómo podemos agradar al Todopoderoso? ¿Cómo podemos hacer que el Todopoderoso vea nuestra vida con buenos ojos? Cuando nosotros caminamos en la manera que Él lo ha establecido a través de sus preceptos y sus mandamientos. Y dice el verso 22, y Noé o Noa hizo conforme a lo que el Eterno le mandó, así lo hizo. Baruch Hashem. Cuando yo veo esto, siempre me recuerda
a Moshe Rabenu, a Moisés, donde el Todopoderoso le daba una instrucción y siempre terminaba esa oración diciendo, y hizo Moisés como el Eterno le había dicho, hizo Moisés como el Eterno le había solicitado, le había pedido. ¿Y qué significa eso? La obediencia es lo que hace la diferencia. ¿Y la obediencia a qué? La obediencia a la Torá. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso se le manifestó a Noa, se le manifestó a Moisés, pero hoy, ¿cómo se nos manifiesta el Todopoderoso? A través de su Torá, a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos al capítulo 7. El diluvio. Y dijo Adonai a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 pares, macho y su hembra, pero del animal que no es limpio tomarás 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, de 7 en 7, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre la faz de toda la tierra, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré todo lo que existe, lo que he hecho de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que Adonai le había ordenado. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Y ante las aguas del diluvio, Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, del animal limpio y del animal que no es limpio y de las aves y de todo lo que repta sobre el suelo. De 2 en 2 llegaron a Noé al arca, macho y hembra, conforme Elohim había ordenado a Noé. Y sucedió que a los 7 días las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día, reventaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y fue la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Ellos y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro todo alado. Y llegaron a Noé al arca de 2 en 2 de toda carne, en que había aliento de vida. Y los que llegaron, macho y hembra de toda carne, entraron tal como lo había ordenado Elohim, y Adonai cerró por él. Y fue el diluvio sobre la tierra durante 40 días. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas fueron arreciando y crecieron mucho sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas crecieron muy por encima de la tierra, de modo que quedaron cubiertas todas las altas montañas que están debajo de todos los cielos. 15 codos más arriba crecieron las aguas, y las montañas quedaron cubiertas, y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto ave como animal y fiera, y de todo bicho que pulula sobre la tierra, y todos los hombres. Todo lo que respiraba espíritu de vida con sus narices, todo lo que estaba en lo seco, murió, y borró todo lo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y el ave de los cielos fueron borrados de la tierra, y en el arca quedó solamente Noé y los que estaban con él, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amén. Baruch Hashem. Amén. Baruch Hashem. Según los sabios de Israel, la construcción duró aproximadamente 120 años. Imagínese usted 120 años preparando este proyecto tan enorme. Ahí nos muestra definitivamente la fidelidad de Noa hacia el Todopoderoso y también la paciencia del Todopoderoso hacia la creación. Nuevamente vemos acá este pasaje de referencia de Ezequiel que hablábamos ahora, donde dice, no quiero la muerte del que muere. En este caso, no quiere el Todopoderoso la muerte del impío, quiere que éste se vuelva de su mal camino. Y hubo una gran cantidad de tiempo para que estas personas pudiesen volverse de su mal camino.
y no lo hicieran. El Todopoderoso es un Elohim de oportunidades, ¿sí? Él es un juez justo, pero también es un padre amoroso y que conoce su creación y conoce nuestras debilidades. Pero el Todopoderoso quiere que procedamos al arrepentimiento, que hagamos teshuvá, que nos volvamos a Él, pero que lo hagamos con una correcta intención, con una kavaná legítima, ¿sí? Así quiere el Todopoderoso de cada uno de nosotros. Y de todo animal limpio te tomarás de 7 pares, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, 2 machos y su hembra. Y aquí estamos hablando de qué es un animal limpio, a qué se refiere a un animal limpio. Bueno, normalmente limpio más bien es llamado kosher, o sea, apto, un animalito que es apto, ya sea para el consumo como también para ofrecerlo como una ofrenda. Ahora vamos a hablar un poco respecto a las ofrendas. Y entonces dice, y habló Adonai a Moshe y a Aarón, y esto es un pasaje de referencia, Vaikra capítulo 11, háblale a los hijos de Israel y díganle, estos son los animales terrestres que pueden comer. Ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en 2 uñas y que rumia. Entonces, ¿cuáles son los animales que son permitidos comer? Aquellos animales que tienen pezuña hendida, pero que también rumian, ¿ok? Esos son animales limpios o kosher, que significa aptos. Pero dice el verso 4, pero no comerán el camello que rumia y no tiene dividida la pezuña, sino que será para ustedes impuro. El conejo que rumia, pero no tiene dividida la pezuña, será impuro para ustedes. Lo mismo la liebre, que es muy parecido al conejo. El cerdo, que tiene la pezuña partida, hendida en 2 uñas, pero no rumian, será impuro para ustedes. Y aquí, con respecto al cerdo, el cerdo es interesante porque tiene una parte que pareciera ser correcta, porque tiene la pezuña hendida, pero él no rumia. Y así, a veces, ¿verdad? Hay personas que lastimosamente se encuentran en esas dos aguas, o sea, que andan, digamos, por el camino del mal, pero muestran un rostro diferente, muestran un rostro que hace pensar a la gente que son buenas personas, pero realmente tienen un corazón oscuro, un corazón negro. El cerdo es un animalito que tiene la pezuña así partida, hendida, pero no rumia. Se parece a esas personas que son de una forma y muestran otra cara. Aquí vemos esta imagen linda donde vemos diferentes tipos de animalitos, ¿verdad? De la creación que el Todopoderoso salvó. Y entonces dice, porque dentro de 7 días, dice el Todopoderoso, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y dice el verso 5, hizo Noa conforme a todo lo que Adonai le había ordenado. Y Noa era de edad de 600 años cuando el diluvio se produjo. Vemos que era una persona que tenía bastante edad cuando empezó con ese proyecto del Todopoderoso. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Elohim y cerró sobre él las puertas. Proverbios 10:29. El camino del Eterno es refugio de los justos y ruina de los malhechores. Así es. Vemos cómo el Todopoderoso guarda a aquellos que van por el camino de la emuná, de la fe auténtica y sagrada, como dice nuestro querido hermano Froilán. Aquí tenemos Éxodo 12:22, dice, y toma un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, unta el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Recordamos que esto es cuando el Todopoderoso da aquella instrucción donde dice que se tenía que tomar la sangre de aquellos animalitos que se iban a comer y que había que pintar los dinteles de las puertas, porque iba a venir el ángel de la muerte. Y cuando ellos o él viera esa señal en la puerta, en los dinteles, no iba a entrar para hacer daño a los que moraban dentro de esas puertas. De la misma manera, el Todopoderoso guardó a Noa, su familia y a los animales dentro del arca.
Así rayó toda la sustancia, o sea, toda la vida que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el animal y hasta el ave del cielo, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noa y los que con él estaban en la Teba o en el arca. Muy bien, vamos a ir al capítulo 8. Cesa el diluvio. Entonces Elohim se acordó de Noé y de todo ser vivo y de todos los animales que estaban con él en el arca, y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron, y las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas, y la lluvia fue detenida desde los cielos. Entonces las aguas fueron retrocediendo de sobre la tierra, yendo y viniendo, y al cabo de 150 días las aguas disminuyeron, y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca se posó sobre la montaña de Ararat, y las aguas fueron menguando paulatinamente hasta el 10º mes. El primer día del 10º mes se dejaron ver las cumbres de las montañas, y ocurrió al cabo de 40 días que Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, y envió al cuervo, el cual estuvo yendo y regresando hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Luego envió a la paloma para ver si había menguado las aguas de sobre la faz de la tierra, pero la paloma no halló lugar de reposo y volvió a él, al arca, porque había agua sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó ansiosamente aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí una hoja de olivo fresca en su pico. Así entendió Noé que las aguas habían menguado de sobre la tierra. Esperó ansiosamente aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601, el primer día del primer mes, las aguas comenzaron a drenar de sobre la tierra. Entonces hizo apartar Noé la cubierta del arca y mirando, he aquí que la superficie del suelo estaba drenado. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, la tierra quedó seca. Entonces Elohim habló a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal de toda especie, de ave, de bestia y de todo reptil que repta, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Salieron del arca todo animal, todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus familias. Y construyó Noé un altar a Adonai, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Y percibió Adonai el aroma aplacador. Y dijo Adonai en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Durante todos los días de la tierra no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dice el verso 1, y se acordó Elohim de Noa y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Se acordó Elohim? ¿Quiere decir que al Eterno se le puede olvidar algo? No. Aquí cuando vemos esta palabra, Vayiskor Elohim, que significa y se acordó Elohim o se acordó Dios, como dice acá. No está hablando de que al Todopoderoso se le haya olvidado, uy, se me olvidó, no hay los animalitos y toda la gente que está con él. No, no se refiere a eso. Es una forma de expresión que a veces se usa, pero realmente lo que significa es algo más profundo. Cuando hablamos de Valliscor en hebreo, es hacer efectivo un pacto o manifestar una compasión mediante una acción. Y entonces lo que aquí habla la Torá es que el Todopoderoso dice, ok, yo he dicho, voy a hacer un pacto con Noah, es el momento adecuado para poner en función ese pacto que he hecho con él.
o mostrar esa compasión por él, porque imagínese el trabajo que podía representar el tener todos esos animales en el arca de Noah. Era algo que posiblemente era muy fuerte, muy difícil. El Todopoderoso tuvo que haber hecho algo milagroso, ¿verdad? No solamente como trajo los animales al arca y como hizo que esa nave gigantesca pudiera flotar, tuvo que haber hecho algo para que Noah y su familia pudieran cuidar de estos animales, pero sí, tuvo que haber sido también un trabajo arduo y aparte, estar metido en ese lugar no era nada fácil. Entonces, el Todopoderoso no fue que se acordó, sino que dijo, es el momento para cumplir mi pacto, el pacto que he hecho con Noé y tu familia. Monte Ararat dice que descansó el arca en el monte Ararat, que en ese momento es ese pico, que hoy en día el monte Ararat se encuentra en Turquía, pertenece al territorio de Turquía, pero hubo un tiempo donde no fue así y hay un país que se llama Armenia y ese país armenio, como pueden ver acá en este escudo, tiene un monte y tiene lo que se supone es el arca de Noah sobre ese monte. Y es que hubo un tiempo atrás donde el monte Ararat pertenecía al país de Armenia. Hoy pertenece a Turquía y por eso esa razón de que el escudo armenio tenga el arca de Noah. Y dice que sucedió al cabo de 40 días y abrió Noah la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y aquí hablamos un poquito de 40. Arbaim, en hebreo, Arbaim, 40. Como podemos ver, el 40 se repite muchas veces. Muchas veces se repite el número 40 en la Torá. Por ejemplo, tenemos aquí que habla de 40 días. Tenemos también, por ejemplo, Moshe, 40 días en el Har Sinai, recibiendo la Torá. Tenemos el número 40 de los 40 años que estuvo el pueblo de Israel divagando o perdido o dando vueltas en en el desierto. Entonces vemos cómo se repite el 40. Eso tiene un significado. ¿Qué significa 40? Bueno, puede significar purificación, limpieza del alma, una renovación espiritual, una transición, un paso entre un estado de una conciencia a una conciencia nueva, una preparación o un tiempo necesario para recibir una revelación o una transformación. La integración de la unión del mundo físico y lo espiritual. La teshuvá, el arrepentimiento, el retorno al Creador, la restauración del vínculo con el Eterno. Límite espiritual, entrada a una dimensión más elevada de sabiduría. Todo eso encierra el número 40. Entonces, vemos la importancia que tiene el número 40, Arbaín, en las Sagradas Escrituras. Y dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y traía una hoja de oliva tomada en su pico y entendió Noa que las aguas se habían retirado. Y el Todopoderoso le ordenó, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos también. Aquí vemos que el Todopoderoso es quien le da la instrucción y le dice que era el momento para poder salir. Así lo hizo. Y en el verso 20 dice, y edificó Noa un altar al Eterno y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpia y ofreció, dice, un holocausto en el altar. Gratitud, gratitud. Esto fue algo que salió de manera voluntaria de Noa. Ofrecer una ofrenda al Todopoderoso. ¿Por qué? Por gratitud. Si hay algo que nosotros debemos de practicar siempre es gratitud al Todopoderoso. Siempre, por cualquier cosa. Llegaste temprano al trabajo, gracias Hashem, gracias Abba. Tuviste una buena noticia, gracias. Incluso cuando hay circunstancias que no son positivas, dar gracias.
porque en medio de las circunstancias negativas podemos ver la mano del Eterno y podemos rendir gratitud. Cuando tal vez alguien ha pasado por una prueba muy grande, ¿cómo está ese corazón lleno de gratitud hacia el Todopoderoso? Entonces aquí Noah y su familia hacen una ofrenda, un holocausto, y ofrecen al Todopoderoso en gratitud por haber cuidado y guardado de ellos. No solamente les guardó la vida, sino que les permitió llegar hasta ese momento. Tomó de todos los animales puros y de todas las aves puras y ofreció holocausto en el altar. Y volvemos nuevamente a Levítico, Baikra, capítulo 11, donde hablamos de los animales puros y los animales impuros. Aquí hay algo muy interesante, y es que cuando el Todopoderoso le habla de animales puros e impuros, la Torá no menciona cuáles eran esos animales. Dice que tenía que tomar tantas parejas de animales puros y tantos de animales impuros, pero no le hace una lista y le dice estos son impuros y estos son puros. Por lo tanto, vemos que ya había una revelación de parte del Creador en la vida de Noah para poder saber qué animales eran puros y qué animales no eran puros. Recordamos cómo Abel ofrece una ofrenda animal al Todopoderoso y le ofrece precisamente un animal puro, no un animal impuro. Entonces vemos que ya aquí, ¿verdad? Había una revelación o un discernimiento en Noah de cuáles animales eran los que se podían ofrecer al Todopoderoso. Y dice el verso 21, y olió el Eterno olor de reposo. Y dijo el Eterno en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva como lo he hecho. Hay algo que en la perspectiva hebrea se conoce como el Yetzer Hara, y es precisamente de esto que está hablando aquí en la Torah el Todopoderoso, donde usted puede saber que muchas veces usted lucha con una inclinación a hacer algo que tal vez no es correcto. Por ejemplo, hacer un comentario negativo de alguien. No tiene usted ninguna razón por qué hacerlo, pero usted tiene esa inclinación a hacerlo. Y entonces es una lucha que tiene el ser humano todo el tiempo. Ahora, sí quiero dejar en evidencia que a veces las traducciones tiene que ser usted cuidadoso con las traducciones. Yo dejo las traducciones conocidas por la mayoría. ¿Por qué? Porque así puedo evidenciar o poner en evidencia aquellas cosas que no son correctas. Por ejemplo, leía ahora, cuando se leía el capítulo, ¿verdad? Correspondiente, el capítulo 8, vimos que decía que un olor que aplacaba. ¿Cómo que aplacaba? O sea, cuando las personas escuchan un olor que aplacaba o un olor que lo hemos leído en otros pasajes, un olor que apacigua. Aquí dice un olor de reposo, pero en otras ocasiones un olor que apacigua. O sea, como que nuestro Elohe, nuestro Dios, es un Dios violento y que quiere sangre. No, ahora vamos a entender realmente qué es lo que el Todopoderoso percibe cuando nosotros ofrecemos o se ofrecía, ¿verdad? Una ofrenda encendida. Aquí tenemos, la palabra corbán viene de la raíz karab. La palabra karab o raíz karab hebrea, que significa acercamiento. Cuando nosotros damos a alguien, mostramos en ello nuestro aprecio por aquella persona. Si damos algún regalo, es muy posible que depende del amor o cariño por la persona, así será el regalo u obsequio. El corbán representa la kavaná, la intención del corazón hacia Shem de crear ese acercamiento. Entonces, cuando se ofrece un corbán, cuando se ofrece una ofrenda, la kavaná, la intención es de acercarnos al Creador. Se lo pongo en un ejemplo. Imaginemos una persona que hizo un agravio a otra persona, le hizo algo malo a una persona y tal vez son personas cercanas. ¿Qué hace esta persona? Podría tal vez para limar esas asperezas, para hacer que vuelvan nuevamente a unirse, a eliminar ese distanciamiento. Tal vez pueda decir, mira, yo sé que a esta persona le gusta tal cosa.
voy a llevarle un obsequio y voy a pedirle disculpas. Y entonces, aquí lo vemos de esta manera, la ofrenda que las personas presentan delante del Todopoderoso o el Corbán es sencillamente un instrumento para acercarnos al Creador. Eso es lo que representaban las ofrendas, una forma de poder acercarse al Creador. Sigue diciendo, los pecados, hatat, nos desconectan del Creador. El Corbán era una forma de acercarse a Shem. Cuando subía el humo de la ofrenda, era como aquella conexión que se había interrumpido, un olor fragante. Aquí tenemos esta otra imagen. Olor fragante. Tenemos la palabra en hebrea, rea y ruach. Comparten raíz. Rea y ruach. Rea significa olor o perfume o fragancia. Y ruach puede ser un viento, ¿verdad? Puede también ser espíritu, puede significar también alma, que es lo más relevante, ¿ok? Y entonces, cuando la persona ofrecía una ofrenda, usted sabe que una ofrenda encendida, ofrecían el corbán, la ofrenda, el holocausto, holocausto que significa todo quemado, holocausto. Y entonces ofrecían esta ofrenda, por eso a el pueblo judío, al pueblo de Israel, no le gusta la palabra holocausto. Se cambia por Shoah, ¿ok? Que significa calamidad o algo terrible, y no holocausto. Y entonces volvemos nuevamente, cuando se ofrece una ofrenda encendida, o sea, que ésta se quema delante del Todopoderoso, esta sufre un cambio y pasa de un estado sólido a un estado gaseoso, o sea, este humo, ¿ok? ¿Qué es lo que representa ese humo? Lo que el Todopoderoso le parece una fragancia, es el olor a la carne quemada. No, lo que el Todopoderoso ve es la kavaná y la teshuvá, el arrepentimiento y la intención, porque puede haber una ofrenda de shalom, de todá, de paz, de agradecimiento, o también una ofrenda por causa de hatat o por causa del pecado. Pero ¿qué es lo que el Todopoderoso percibía? Percibía la cabana, la intención de aquella persona al ofrecer el holocausto, al ofrecer la ofrenda. Muy bien, es ese olor fragante. Entonces, no es el olor que apacigua, es esa fragancia que el Todopoderoso podía oler. Incluso, no sé si usted ha escuchado esto, pero por ejemplo, dice que el Mashiach, el Mesías, cuando venga, va a tener esa capacidad de poder oler a una persona. Y cuando digo oler, es que este Mashiach, el Mashiach verdadero, va a poder percibir si una persona realmente es lo que dice ser, si realmente es una persona buena. No como el cerdo, como estábamos hablando ahora. El Mashiach va a tener esa capacidad de poder oler realmente digamos, el ser interior de aquella persona. Así se cree, ¿verdad? En la perspectiva del pueblo de Israel. Pasaje de referencia. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y espiritualmente enfermo. ¿Quién podrá conocerlo? Yo el Eterno, yo escudriño el corazón y pruebo los íntimos pensamientos y esto para dar a cada cual conforme a sus caminos y según el fruto de sus obras. Entonces, aquellas personas que creen, y hago aquí esta aclaración muy importante, aquellas personas que creen que al Todopoderoso lo podían engañar porque el Todopoderoso decía, bueno, van a traer una ofrenda, ok, trae la ofrenda. Y entonces ofrecían la ofrenda y entonces dice, ok, está como aquella expresión, dice, el que reza y peca empata o el que peca y reza empata. No, al Todopoderoso no lo podemos engañar. El Todopoderoso sí conoce la intención del corazón. Por eso decía el profeta, engañoso el corazón más que todas las cosas, pero el Todopoderoso sí conoce el corazón y las intenciones de este también. Baruch Hashem, capítulo 9. Pacto con Noé. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y pavor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que la hierba verde le he dado todo. Solo que no comeréis carne con su vida, que es su sangre, pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas. La demandaré de mano de todo ser vivo y de mano del hombre, de mano de cualquier hermano.
suyo demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por los hombres su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo él al hombre. Y vosotros sed fructíferos y aumentad en número, reproducíos en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, He aquí yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado, y con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Estableceré pues mi pacto con vosotros. No será aniquilada ya más ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. He puesto mi arco en la nube, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Pues sucederá que cuando yo cubra con nube la tierra, entonces aparecerá el arco en la nube, y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne, y no habrá más aguas de diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arca en la nube, el arco en la nube, y lo miraré para recordar el pacto eterno entre Elohim y entre todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Luego dijo Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de estos se pobló toda la tierra. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y se desnudó dentro de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo declaró afuera a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre sus hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que le había hecho su hijo menor, y dijo, maldito sea Cam, siervo de siervos, será a sus hermanos. Luego dijo, bendito sea Adonai, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, ensanche Elohim a Jafet, y habite en la tierra de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendijo Elohim a Noah y a sus hijos y le dijo, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Esto es muy importante, que pongamos atención a este precepto. Y en el verso 2 dice, vuestro temor y vuestro predominio sea sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave del cielo. O sea, que el temor de los animalitos, usted ha visto, ¿verdad?, cómo los animalitos temen al hombre. Bueno, ese temor lo puso el Todopoderoso en ellos. Y dice, en vuestra mano han sido dados. Y dice el verso 3, todo lo que se mueve, todo lo que vive para vosotros será para comer, como la verdura y las plantas a vosotros os he entregado todo. Pero bueno, sabemos que ya había una revelación divina de parte del Creador, donde qué animales podían ellos comer y qué animales no, porque ya sabían cuáles animales eran puros e impuros. En el verso 5, pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas, la demandaré de mano de todo ser vivo y de mano del hombre, de mano de cualquier hermano suyo, demandaré la vida del hombre. Entonces vemos cómo el Todopoderoso establece que Él va a demandar la vida de todo ser humano, ya sea porque otra persona le quite la vida a esa persona, o porque un animal le quite la vida a una persona, o que incluso una persona se quite el alma. Como vemos aquí esta imagen al lado izquierdo de su pantalla, y vemos una sombra. Usted ve lo que aparece ahí, no lo voy a mencionar, pero usted puede ver lo que aparece ahí. Y entonces dice el Todopoderoso que Él va a demandar la sangre de cualquier ser humano, ya sea porque alguien le quitó la vida, o porque él se quitó la vida, o porque un animal le haya quitado la vida.
Sean fructíferos de toda criatura, coman la carne con su sangre, no. Entonces, ¿qué animales? Animales kosher, aquellos animales que sí se podían comer, pero el Todopoderoso prohibió algo y es la ingesta de sangre. Todopoderoso dice, no pueden comer la sangre porque la sangre es la vida del animal. Está prohibido. Este es mi pacto con ustedes, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y estará el arco en las nubes y veré para acordarme del pacto perpetuo entre Elohim y toda alma viviente, con toda carne que está sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos un arco iris, recordamos esta promesa de parte del Creador que dice que Él ve el arco iris y se acuerda de ese pacto. Lastimosamente, hay personas que han corrompido esa señal de pacto y que la usan hoy en día, a pesar de que el uso que le dan a estas personas son personas que están en contra de los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Y ellos se representan a través de esto. ¿Por qué? Porque esto es una mofa, que quieren es burlarse del Creador. Lastimosamente, son personas que están llenos de violencia también. Y como les decía, la violencia no estamos hablando de la violencia, ¿verdad? Solamente como mirábamos en la imagen, sino que corrupción y otro tipo de cosas. Y vio Ham, padre de Kenahan, la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos. Aquí hay una situación respecto a este pasaje y es que si realmente lo que ocurrió fue que vio la desnudez de su padre. Bueno, realmente aquí en el original hebreo, no habla de ver, sino habla de una palabra asá en hebreo, que es una acción, significa hacer o actuar o obrar, no ver. Entonces pareciera ser que aquí hubo una situación horrible, no voy a decirlo, pero pareciera ser que aquí hubo una situación horrible entre este hijo de Noah, ¿ok? Y entonces, por eso es que el padre de familia maldice, ¿verdad? A su hijo. Y aquí tenemos un pasaje de referencia, Baikra 18:7, que dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Entonces tenemos las dos posibilidades. Una, que haya sido por causa de haber visto a su padre, porque hay digamos, Midrashim que hablan de que fue que se burló de su padre al verlo desnudo. Hay otros que opinan que pudo haber castrado a su padre y la otra opción, ¿verdad? Que es la que no quiero mencionar. Tenemos otro pasaje de referencia, 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Y despertóse Noah de su vino, porque se embriagó, ¿verdad? Vemos que el vino, o sea, las bebidas alcohólicas, o sea, no es que está prohibido beber, el problema es embriagarse. Y supo lo que hizo su hijo el pequeño, y dijo, maldecido sea Kenahan, esclavo de esclavos habrá de ser para sus hermanos. Muy bien, vamos al capítulo 10. Descendencia de Sem, Cam y Jafet. Estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Y los hijos de Javán, Elisha y Tarsis, Kitim y Domanim. De estos se esparcieron los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios según su lengua, por sus familias en sus naciones. Y los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador enfrentando a Adonai. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. El principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne, en tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive,
Rehobot, Ir, Cala y Resen, entre Nínive y Cala, la cual es la gran ciudad. Mizraim engendró a Ludim, a Ananim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Captorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, al Amorreo y al Gergeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Cineo, y al Arbadeo, y al Semareo, y al Emateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos, y la frontera del cananeo iba desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias y sus lenguas, sus territorios y sus naciones. También tuvo descendencia Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre del primero fue Pelec, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Almodad y a Selef, y a Hazar Mabet y a Gera, y a Adoram, y a Uzal, y a Dicla, y a Obal, y a Abimael, y a Seba, y a Ofir, y a Ávila, y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y fue su morada desde Mesa en dirección a Sefar en la montaña oriental. Estos son los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras por naciones. Tales son por sus descendencias, en sus naciones las familias de los hijos de Noé. De estas fueron diseminadas las naciones por la tierra después del diluvio. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos la descendencia, dice, estas son las familias de los descendientes de Noa según sus linajes en sus naciones, y de esto se ramificaron las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí hay unos nombres muy importantes que vamos a ver aquí, vamos a ver después en el siguiente capítulo. Dice, el nombre Shem es de origen hebreo y significa nombre, ¿sí? Cuando nosotros decimos Baruch Hashem, estamos hablando del nombre, bendiciendo el nombre del Todopoderoso, nada más que decimos solamente Shem. Es de origen hebreo y también puede significar fama o renombre. También puede significar propósito o sentido. Después tenemos Cam, palabra hebrea que significa quemado, negro, oscuro o caliente, o una palabra egipcia que significa sirviente. Recuerdan la maldición, ¿verdad? Derivado del hebreo, Jefet se le atribuye el significado de hermoso o que extiende, Jefet o Jafet en español. Y aquí tenemos esta imagen donde habla de la descendencia de Noah y tenemos los descendientes de Shem, de Cam y Jafet. ¿Ok? Y vemos, por ejemplo, Shem, Elam, los elamitas, los asirios, los caldeos, Libia, Turquía, el norte de Israel, Arán, los arameos. Después tenemos de Cam, Nimrod, los filisteos, jebuseos, amorreos. También de Shem viene Abraham, Isaac y Jacob, de Shem, ¿ok? Los ismaelitas, los árabes, Esab, pues, o Esaú. Los moabitas también vienen del origen, perdón, de Shem, y de Jafet, Gomer, Magog, Magdal, Hamán, Tubal, Mesec y Tiras, que emigraron, dice, hacia Europa. Para ir terminando, vamos a ir al capítulo 11. Babilonia. Entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron